So there came a sound from heaven. Bienvenidos el día de hoy al Mensaje de la Cruz. Estamos muy felices y alegres de estar con ustedes y aprecio que ustedes tomen el tiempo en su día tan ocupado de estudiar la palabra de Dios con nosotros unos minutos. Qué bueno tener a John Rosenstern con nosotros, Sean Murphy, Josh Rosenstern del lado izquierdo. No sé si son buenos o no, pero maravilloso, muy bien. Y a la derecha, Lauren Larson, David Watts, Paris Reagan, y estamos muy felices de tenerlos a ustedes con nosotros el día de hoy. Alabado Dios por lo que el Señor está haciendo. Y mm, yo le doy gracias a Dios porque cuando yo comienzo a orar hay un mover del Espíritu como esta mañana y yo le doy al Señor la alabanza y la gloria por eso. Y nosotros estamos estudiando la doctrina de la iglesia. Y este libro contiene no todas las doctrinas, tendría que ser el doble de lo grueso que es, pero creo que son las doctrinas principales. Si ustedes no lo tienen, necesitan adquirirlo, les ayudará muchísimo, especialmente porque le hemos reducido el precio lo más posible para habilitarlos a ustedes, ayudarles y espero que ustedes lo aprovechen. ¿Alguna campaña por aquí, caballeros? Claro que sí, 3, 4 y 5 de diciembre estaré en la iglesia Lighthouse en Granada, Mississippi. El pastor Pharaoh Wilson se encargará de esa localidad. Varias situaciones nos hemos presentado con él. Tendremos 4 servicios el viernes a las 7. El sábado de 10 a 12 tendremos una sesión de enseñanza y el sábado en la noche a las 6 y el domingo a las 11 a.m. Así que si están en esta área, vengan y acompáñenos, por favor. Excelente. ¿Y usted? Sí, bueno, el domingo después de Acción de Gracias, el domingo 28 estaré en Wiley, Texas, en First Assembly of God con el pastor Kerry Sampson, en el 207 College Street en Wiley, un poco al norte de Dallas, y voy a estar con mi esposa en este viaje con nuestra butaca de JSBC, así que si alguien tiene preguntas del instituto, ella va a estar ahí para responder preguntas, así que esperamos con ansiedad de estar ahí. Muy bien. Paris. Claro que sí, estaré en Fullness of the Cross Ministries el 17, 18 y 19 de diciembre con el pastor Daniel Guevara. La iglesia es 755 East Ramon Road en Thousand Palms. Estamos esperando con ansiedad esa campaña. Viernes a las 6, sábado a las 6 y domingo a las 5 p.m. Para más información, llámele a la iglesia 951-339-0042. Sean. No por ahora. Yo creo que estás esperando el próximo año, ¿no? Comenzará el próximo año, sí. Tienes a un bebé que viene, Sí, ¿no? como en 2 o 3 semanas. Muy bien. Feliz Navidad. Feliz Sí, sin Navidad. dormir. Feliz Navidad. Gracias. Josh. Bueno, emocionado que papá y yo vamos a estar en Gaydon, Luisiana, el 5 de diciembre, el servicio a las 10 de la mañana en la iglesia Gaydon International, 308 Main Street. Nunca hemos estado en esta iglesia, así que estamos emocionados. Si necesitan más información, llamen al pastor Joseph Boutan, 337-652-2764. John, vamos a pedirte que leas el texto, por favor. La página 391 empezando desde arriba. Y Él es antes de todas las cosas. Presenta la justificación del título dado Cristo en el versículo anterior. Que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Las cosas vistas y no vistas. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Se refiere a ángeles santos y ángeles caídos. Todo fue creado por Él y para Él. Cristo es el creador de todo. Lo encontramos en Juan 1:3. Esto pone a Cristo en una posición de una autoridad total como el creador de todas las cosas. El hombre puede crear cosas,
Dios nos ha dado esa habilidad, ¿no? Casi lo podemos entender eso, pero es creado de algo que ya existe. El hombre no puede crear algo de la nada, no puede hacer eso. Dios sí lo puede hacer. Dios hizo los mundos, el universo de la nada, no había nada allí, Él lo creó. Eso nos lo dice el libro de Hebreos. Así que cuando habla de que personas, bueno, hacen la pregunta si hay vida en otro mundo, en el espacio, no sé, la Biblia dice si hay tronos, dominios o principados, eso puede estar hablando solamente de este planeta llamado Tierra o tal vez incluye a otros planetas, pero sí sabemos que el lugar llamado el cielo realmente es un planeta. Yo dije eso años atrás en una programación de radio y recibí todo tipo de correos. Pero no sé lo que piensa que el mundo piensa que es el cielo, pero el cielo para mí es un planeta mucho más avanzado que la Tierra, pero existe. Existe un lugar, está muy lejos de este universo y Dios, la sede de Dios está en ese lugar. Él va a cambiar eso en, en la edad perfecta que durará para siempre. Y eso pues va a traer a la Nueva Jerusalén a este lugar y a esta tierra. Y cuando pensamos en una ciudad que tiene 1500 millas de ancho por 1500 millas de largo y sobre todo entender que tiene 1500 millas de altura, eso es sorprendente. Y alguien, y alguien me dio un procedimiento que ellos hicieron para decir cuántas habitaciones hay en ese lugar. Y yo no sé si están en lo correcto. Yo creo que había 7 por 7, 14 y ya después de ahí no podía yo contar más. Ajá. Se pueden imaginar que fue bastante compleja esa matemática. Ajá. Pero estamos hablando de algo que es tan estupendo, que es tan maravilloso que no se puede describir. Usted sirve a un gran Dios, Amén, damas y así es, caballeros. sí. Y estaba yo leyendo esta mañana en Isaías cómo la muerte será deshecha. Alabado Dios por eso. Y estoy tratando de pensar si fue Oseas o Isaías que, que dijo que ya no habrá más muerte. Y durante la edad del reino, en lo que tiene que ver con creyentes, habrá muerte, sí, para aquellos que no sirvan a Dios. Ellos van a poder vivir mientras ellos mantengan la paz y la ley, pero de todas maneras, la muerta como la conocemos hoy día no será más durante la edad del reino y en la edad perfecta, la edad del reino, durará durante 1000 años. La edad perfecta para siempre, para siempre y para siempre. Y, y realmente cuando estudiamos al Señor un poco, rápidamente nos damos cuenta que tiene más allá la habilidad de entender, perdemos el poder comprender algo que durará para siempre. Todo en este planeta tiene un principio y fin, no importa lo que sea. Pero con Dios, tal vez haya un principio, pero no hay fin, porque Dios es todopoderoso. Dios no solamente es poderoso, sino que es todopoderoso. Y y realmente usted se pregunta, bueno, ¿por qué tantas personas no sirven al Señor? Es algo que uno se pregunta el por qué es así. Yo no puedo responder a esa pregunta porque no lo sé. Sí sé y doy gracias a Dios por el lugar y la posición, tan poca como sea que Dios me ha dado a mí y a los míos. Realmente yo me siento tan agradecido. Nosotros nos regocijamos día y noche. Me regocijo noche y día y noche desde que encontré este camino de peregrinos y la mano de Dios veo. Y la razón de mi alegría es la siguiente, que el consolador mora conmigo. Alabado Dios. Él mora, sí, Él mora. El consolador mora en mí. Me regocijo día y noche desde que encontré este camino, porque el consolador está en mí. Damas y caballeros, Él es un gran consolador, Amén. gran consuelo.
hermano Swagger, tan maravilloso y magnífico que es la palabra de Dios que habló y declaró, no declaró existencia en nuestra salvación. Él demostró su amor convirtiéndose en parte de esta maravillosa creación en el sentido de que se convirtió en un hombre y que Él vino del cielo, vivió una vida justa y perfecta, jamás dejando de ser Dios, despojando su expresión de Dios y vivió una vida santa, justa y perfecta para ir a la cruz que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo, que ese es el medio por el que el hombre sería salvo. Así que Él entra a esta creación y toda la creación fue afectada por el pecado. De hecho, la escritura dice en Romanos 8 que la creación gime por ver la redención de los santos. Cuando toda esta glorificación del cuerpo de Cristo suceda, y el fin del reino milenial y la nueva era llegue y Dios renueve la tierra, viviremos en eternidad con Él. Dios creó el tiempo para nuestro beneficio. Mi hermana ha estado involucrada en ciencias y ciencias computacionales y física, y en los pensamientos de algunos en cuanto a la física, especulación, pero su idea es que nosotros vivimos en cierta área en particular que es comprensible para nosotros aquí, finita, limitada. Hoy el tiempo está limitado, pero Dios vive fuera de ese ámbito. Él no, Él no está sujeto al tiempo. eso es lo que quería decir, no está sujeto ni limitado al tiempo, así como nosotros vemos las cosas un día con el Señor pueden ser 1000 años y no hay diferencia para Él, porque Él conoce el final del principio, pero la manera como Él interactúa con el hombre es a través del amor. Él vino a nosotros para demostrar su amor por nosotros y hacia nosotros y para redimirnos del pecado para que no solo nosotros podamos ser hechos sanos y completos, pero todo puede ser restaurado. El Señor nos dice aquí creado en todas las cosas. Algunos hacen la pregunta, ¿y él creó a Satanás? No, no. Satanás fue creado como un ángel y un ángel de luz al Así principio, así es. fue creado él. Y hay evidencia bíblica de que él era el ángel más bello jamás creado por Dios y el más sabio también, el más sabio. Pero en un momento, en un momento después de haber servido a Dios tal vez durante miles, millones, no sabemos cuánto tiempo, él perdió su caminar y permitió que el orgullo, él se miró a sí mismo y quitó los ojos de Dios y vio la belleza y él pensó que era más bello que el Señor Jesucristo, ¿no? Llevó una revolución en contra de Dios y fue muy poderosa porque una tercera parte de todos los ángeles estuvieron de acuerdo con él para tratar de vencer a Dios y conseguir el trono. Seré como Dios, seré como el Altísimo. Eso es lo que él desea hacer. Así que Dios no creó eso. Lucifer creó eso él mismo al rebelarse en contra de Dios. Él roba, mata y destruye. Él es el Dios de este mundo presente. Él es el príncipe de los poderes del aire. Él quiere este planeta llamado Tierra y él lo ofreció, en un sentido se lo ofreció a Cristo. No era de él para ofrecerlo, pero si Cristo le adoraba, él le decía que lo iba a dar y realmente estaba diciendo que salvaría al hombre sin la cruz, pero no se puede hacer eso, es imposible. Así que nosotros servimos al Señor no porque tenemos que hacerlo, le servimos porque le amamos y sabemos que Él nos ama a nosotros. Yo sé que así es. Y, y yo no entiendo todo lo que Dios hace. Si lo entendiese, pues yo fuese Dios y estoy muy lejos de serlo. Pero realmente es un placer servirle, es un privilegio servirle. Y, y yo me sorprendo de las cosas que Él hace y cómo las hace. Es un misterio para mí. Realmente yo veo cosas que yo no veo alguna solución, alguna evidencia conclusiva de que se pueda resolver, pero Él lo hace. Él lo hará, sí. Él lo hace. Y, y en maneras que se ven tan simple, ¿no? Cuando lo vemos. Pero Él creó todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, ¿no?
Hermano Swagger, una cosa que quisiera presentar, cada vez que yo pienso en la creación y en lo que Dios ha hecho, yo pienso que, bueno, solamente un poco de las cosas, ni siquiera conocemos todos las profundidades del océano, aún están encontrando criaturas y seres en el océano que no conocían antes de la selva forestal. No conocemos toda la creación en la tierra, así que lo que el hombre ha entendido o ha visto realmente es muy limitado comparado a lo que existe. Bueno, sabes, yo me sorprendo de los llamados, ¿cómo se llama esto? Lo del cambio Cambio climático, sí. climático, cómo en 10 años este planeta va a ser destruido si no causamos que que los carros Chevrolet. No estoy bromeando, así de absurdo es esto. Hace 20 años alguien dijo que en ese entonces que las capas árticas iban a Sí, desaparecer. Lo sí. opuesto ha sucedido. De hecho, la profundidad ha incrementado y son más densos, así que está todo al revés. Y ellos van a destruir nuestra nación o seriamente debilitarlo por esa Sí, es la absurdez. excusa que están utilizando para poder tener todo el poder posible. Lo Mm. único que va a ser quemado va a ser nuestros derechos por la Constitución. Pero regresando a la creación, cuando quiera que el hombre trata de crear algo, no solo está el producto producido, pero también hay un producto o un resultado de desperdicio. Cada vez que el hombre hace algo, por eso las emisiones de carbono, Perfecto también ejemplo hay algún ese. tipo de desperdicio que se produce y Dios no tiene ese problema como nosotros. Cuando Él crea algo, Él puede crear algo de la nada y no hay desperdicio, no hay resultado. Y cada vez que el hombre crea algo, algo se depleta. Me parece que se llama eso la ley de Hamilton. Y estás en lo cierto. No importa lo que sea que haga el hombre, él tiene que dañar algo Exacto. para hacerlo. Pero Dios no tiene que hacer eso. No, de hecho, Él multiplica. Él toma unos Mm. cuantos peces y panes y alimenta a mucha gente. Así que cuando él llenó esas embarcaciones de Pedro y Juan con peces, allí restaron tantos peces en ese lago como antes de hacerlo. Una vez más, jamás vemos al Señor que Él tenga que depletar algo. Cuando Él toma algo, lo puede pagar sin problema y no va a haber menos, va a haber más. Y algunos pueden hacer la pregunta si creemos en el calentamiento global o Sí. algo así. Y bueno, sí, Vivimos en sí. Luisiana, por supuesto. Creemos en el que se enfría y se calienta a la vez. Ahora, la ciencia, vamos a decirlo de esta manera. La comunidad científica está tan dividida sobre el calentamiento global y el cambio climático que ni siquiera podemos comenzar a estar muy divididos, discuten entre ellos mismos. Bueno, pero no es correcto, y tú sabrías esto, no es correcto que ellos con las computadoras muestran que cada ciertos años hay un proceso de enfriamiento Hay ciclos, así es. y tantos años calentamiento sucede. Eso, así es como Dios mantiene su creación. Y es lo próximo que surge aquí. Perfecto. Y no hay nada que el hombre pueda hacer que detenga eso, no importa lo que el hombre haga. Él no necesita nuestra ayuda para hacerlo. Respóndeme lo siguiente, esto es un poco político, pero me parece que escuché recientemente que las emisiones del petróleo, la gasolina, son menos de lo que serían con la electricidad. ¿Han escuchado eso ustedes? Bueno, si comparamos, por ejemplo, un carro eléctrico, conduciendo eso en vez de un vehículo por combustible, esos vehículos saben, por supuesto, ellos saben que la electricidad no va a producir desperdicios, pero tenemos que fijarnos en todo lo que se requiere para crear la electricidad Sí, para sí. cargar el vehículo. Hay esos molinos hermosos, grandotes, que crean todo ese tipo de energía, sin embargo, se descomponen por todos lados y todo lo que uno necesita para repararlos, para mantenerlos aceitados y en función, se requiere de petróleo. Pero no funcionan a menos de que el viento esté a 30 millas por hora para ser Bueno, efectivos. O sea, así que son inefectivos. Hermano Swagger, esto es algo para buscar dinero. Es lo que están buscando. sí. Se trata de conseguir dinero, poder tomar control. Sí, Redistribución es lo que buscan. ¿Y a como qué referimos redistribución. con esto, verdad? Ellos quieren tomar la riqueza de algunas personas, la quieren tomar Y ellos lo van a y controlar. ellos quieren controlar esa riqueza y someter a la gente a reglas y regulaciones que ellos crean para su cultura comunista.
quieren recrear al mundo a su imagen para que haya un grupo élite que controle el mundo. Y sé que hay personas que dicen que eso es una conspiración. La mayor conspiración es Satanás. Es exactamente lo que él quiere hacer. Y aquellos que no son salvos, que siguen a Satanás, obviamente van a caer en eso y eventualmente culminará con la venida del anticristo. Pero el hombre tiene que tomar de lo que el hombre produce para dar a otras personas para que parezca que él es justo y honesto. Pero todo el cambio de calentamiento global, ese concepto empezó realmente en los años 70 y empezó a manifestarse en los 80. Y mientras eso está avanzando, la idea de que las emisiones de carbón están tomando control en el mundo, la realidad es que necesitamos esas emisiones. Eso ayuda, de hecho, al ambiente, no les hace tanto daño. Un exceso puede causar Hablando problemas. del dióxido de carbono, ¿verdad? Así es como trabaja la fotosíntesis. Exacto, exacto. Quiero decir Bueno, primero que lo que estás diciendo, papá, es que el sistema de este mundo, estamos hablando de la creación, el sistema de este mundo, Satanás es el Dios del sistema de este mundo por causa del pecado y por así la es, caída. así es. Así que cuando nos fijamos en el corazón del hombre, el hombre tiene un corazón perverso y de continuo en el mal. El sistema de este mundo es uno de destrucción y todo lo que Dios crea es perfecto. Mm. Dios no comete errores. Él no comete o no hace a unos de una manera y a otros de otro. Todos somos creados en pecado, pero o nacemos en pecado, pero todo lo que Él hace es perfecto, es justo. Pero con ese comentario también hay muchas personas que hacen la pregunta, bueno, ¿hay enfermedad? ¿Hay hambre? ¿Hay muerte? Todas las cosas malas, todas estas cosas negativas. ¿Dios creó algunas de esas cosas? Porque usted dice que Dios creó todo, y bueno, vemos todo lo negativo del mundo. ¿Será que Dios creó la maldad? ¿Creó Él la enfermedad? La maldad en el sentido de que si ciertas cosas se hacen, termina en una situación negativa. Y en lo que tiene que ver con el pecado, Dios no creó el pecado. Exacto, pero hay algunos que tienen la noción de que Dios, y bueno, yo no sé cómo es que la gente lee la Biblia y entiende todo eso de Dios o este malentendido, pero hay bueno y hay malo y él ha creado las dos cosas. Desafortunadamente hay mucha gente que respondiendo a su pregunta anterior que no están interesados o escogen no creer en las cosas de Dios porque ellos ven tanta maldad. No pueden reconciliar a un Dios que pueda permitir a niños morir de cáncer. Bueno, eso va a terminar en poco tiempo. Amén, Eso así va a es. terminar. Sí, Y sé que es la pregunta. Pablo le llamó misterio a eso. sí. Y Dios no está obligado a explicarnos a nosotros todo lo que Él hace. Él quiere que nosotros confiemos en Él y creamos en Él. Pero esa pregunta realmente ha estado ampliamente presentada durante miles de años. ¿Por qué Dios permite que niños mueran con leucemia o una situación similar? En respuesta a esto también podemos decir, mire lo que él ha hecho para responder a Repite eso. eso. En respuesta a esto, nosotros podemos hablar de lo que él ha hecho para poder tratar con el asunto. Claro, claro. Al haber venido y al haber dado su vida, él atendió todo eso de una manera mejor, mucho mejor de cualquier otra persona. Y eso comprueba ser en el futuro la mejor manera. El único camino, la única manera. Mm. Miren, de lo que estamos hablando, cuando estamos hablando de el dolor de la humanidad, es el resultado de la condición pecaminosa del corazón del hombre. Estamos tratando con enfermedad, que es el resultado de la caída. Estamos tratando con la muerte, que es la enfermedad madurada. Pero lo único que puede cambiar todo esto es lo que Cristo logró por nosotros en el Calvario. El valor de, Volver a la sí, cruz. el valor de la cruz no solo vino a redimir al hombre, redimió a todo el planeta, a la Así creación es, entera. así La es. creación gime. Pablo nos dijo eso en el capítulo 8 de Correcto, así Romanos. es. Sí. Dice que la creación gime hasta la manifestación de los hijos de los hombres. Así que nosotros sabemos que aún lo que Cristo hizo en el Calvario está trayendo de vuelta lo que se había perdido con respecto a la tierra, enfermedad, muerte, todo eso va a ser eliminado como resultado de lo que Cristo hizo. Así que, una vez más, uno puede culpar a Dios por cosas que el hombre causa. El mundo es muy Y bueno haciendo eso. apuntamos con los dedos, pero siempre regresa a la verdad de que el hombre es una raza caída, una creación caída. Dios no creó al ser humano para morir, sino para vivir para siempre. Es el pecado el que viene a morar y a robar y a matar y a destruir. Y él ha hecho ya, como dijo Sean,
Él ya ha hecho lo que él dijo para poner las cosas en moción, pero primero y antes que nada, por encima de todo lo demás, Dios está tratando con el problema del pecado del hombre. Y este es el propósito de la iglesia, por eso es que la iglesia existe, para decir o contar las buenas nuevas que Cristo de hecho ha venido, el Mesías ha venido y que Él ha muerto y que su muerte pagó la pena por nuestra pecaminosidad. Si admitimos eso y aceptamos a Cristo, entonces vamos a estar en camino a la recuperación de todas las cosas. Él vino a buscar y a salvar no solamente a quien estaba perdido, pero vino a buscar y salvar a lo que estaba perdido. Así que eso incluye todo lo que el hombre perdió en la caída. Esa es la historia de la Biblia, así que podemos culpar todo alrededor de eso en cuanto a la condición del hombre. Bien, pero ¿es que el hombre piensa que él lo puede cambiar? Por supuesto que sí. Recordemos que el hombre, miren, en el sistema del mundo, el hombre ha dejado a Dios al haberse revelado. Así que el hombre se convierte en su propio Dios. Quieren una versión de Dios que ellos crearon o quieren tomar el lugar de Dios por completo. Y eso es lo que estamos viendo que está sucediendo en el mundo el día de hoy. La confusión que es el resultado de esto es lo que podemos ver tan obvio desde hace 25 años, por ejemplo, hace 20 o hace 15 años. Yo jamás pensé que íbamos a tener una conversación acerca de cuál es el baño del que nosotros podemos usar o no. ¿Muestra esto que nuestra inteligencia está creciendo o está menguando? Una pregunta simple. Así que, una vez más, cuando uno deja al hombre a sus maquinaciones, cuando uno separa a Dios del hombre, cuando el hombre huye de Dios, como lo hizo Caín para establecer su sistema, la locura es el resultado final y es lo que estamos viendo. Es absurdez, absurdez. Miren, hace años yo estuve en Colombia como parte de un equipo ministerial conduciendo varias campañas y estábamos hablando de que Dios creó las cosas de la nada y que Dios restaura las cosas. Y había una señora que solo, bueno, ella vino a orar, solamente tenía un riñón, le habían removido el otro riñón por causa de cáncer. Y el riñón que ella tenía solamente funcionaba probablemente un 30%. Estaba ella enfrentándose a cosas muy serias si no tenía un trasplante de riñones y ella estaba sufriendo con diálisis y todo esto. Y el siguiente día ella fue al doctor y ella tuvo diferentes tratamientos, radiología, decía que el riñón estaba funcionando normalmente o normal, y le doy gracias a Dios por el milagro que Dios hizo sobre ese riñón, porque como les dije, Dios puede entrar y hacer una Sí, obra sobrenatural, pero también oré por el otro riñón para que Dios formara un riñón y causara que ella tuviera dos riñones buenos. Ahora, en cuanto a lo que yo sé, yo no sé si eso llegó a suceder o no, pero yo creo que Dios puede crear ese riñón saludable ahí. Y yo creo, porque estamos diciendo que Dios controla el tiempo y controla este mundo natural y Él puede entrar e intervenir a cualquier punto. Él puede anular la ley natural y causar un milagro. Así que podemos tener la confianza sabiendo que cuando oramos y le creemos a Dios, yo le estoy creyendo a Dios. Jamás he visto un milagro de creación. Yo he leído de gente que ha hablado de que se han formado ojos o se han abierto oídos, pero como usted dijo, yo creo que de la nada puede crear Dios algo. Y yo creo que le creo a Dios por algo así. Yo no sé si eso sucedió o no, pero yo oré y busqué a Dios por eso. Y yo creo que le damos gracias a Dios, ¿no? así es, porque definitivamente tuvimos servicios maravillosos y nos regocijamos porque ella estaba frente a una situación muy seria, teniendo que ir a diálisis todo el tiempo y teniendo que tratar con eso y cómo todo eso puede funcionar apropiadamente para la sangre y todo eso. Así que le doy gracias a Dios de que el Señor, Él puso al mundo en moción, en movimiento y creó la ley natural. Él, por ejemplo, si uno planta trigo, el trigo va a crecer, pero en cualquier momento Él puede cambiar la ley, anular la ley natural y causar un milagro. Y si usted, por ejemplo, yo oré por una persona que tenía daño en sus pulmones por fumar cigarrillos, el resultado final de eso, lo que ellos sufren, por eso es un daño a los pulmones. Y yo le doy gracias a Dios que Dios tiene el poder, aun cuando hemos hecho daño, Él puede anular nuestra propia estupidez, nuestros hábitos, nuestra destrucción final y causar lo milagroso. Y yo creo que Él lo hace todo el lo hace tiempo. todo el tiempo. Y bueno, ese solamente es un ejemplo. Nosotros constantemente constantemente
estamos en un modo de autodestrucción, no solamente en lo físico, sino en lo espiritual. Y yo creo que esas cosas de creación, como dijo Josh, bueno, él creó al mundo de la nada, es el término en latín. Él no necesita materiales, él no necesita, yo creo que vamos a ver milagros de creación, vamos a ver lo milagroso en el ámbito de sanidad física y yo estoy queriéndole a Dios por todo eso y yo solo Así es, quería así es. animarlos y no importa qué es lo que estemos enfrentando, Dios no es el autor de la maldad. Dios no es el autor de la enfermedad es un resultado final de la caída y sí vivimos en cuerpos corruptibles y un día vamos a pasar de la corrupción a la incorruptibilidad, pero nosotros sí creemos en sanidad divina y creemos que el Señor puede crear algo u ordenar algo que pueda surgir de la nada. Me parece que es en Ezequiel que nos enseña, que nos dice que Dios creó el mal, pero no está hablando de una pecaminosidad. Hay una gran diferencia. Dios no crea pecado. Él no puede tener ninguna participación con el pecado en lo absoluto. Juan Calvino creía en el determinismo teístico, creyendo que todo era causado por Dios, que si se caía una rama del árbol, Dios le dijo a esa rama que se cayera específicamente, que todo, cuando uno sigue ese pensamiento, uno tiene que creer que Dios puede darle a alguien cáncer o que Dios le puede dar a alguien una enfermedad y eso no es congruente con lo que vemos y la naturaleza y el carácter de Dios y en la escritura. Bueno, pero este hombre que creyó tantas cosas que estaban erradas, ¿por qué la iglesia lo ha seguido como lo han hecho a lo largo de todos estos años? Bueno, el calvinismo sí dominó el panorama teológico por muchos años hasta que los Wesleys llegaron y el avivamiento del arminianismo, pero él, bueno, hubieron cosas que él señaló en ese entonces, cuando uno se fija en la reforma y cuando uno comienza a alejarse de la iglesia católica, todo lo que sucedió ahí, hubieron cosas que él enseñó que eran correctas acerca de la soberanía de Dios, pero después él entró en una dirección completamente diferente que de lo que nosotros creemos, así que es la Es naturaleza del hombre, si interesante me eso. permiten decir, y no lo estoy No creo que lo explicando bien, expliqué perdón. bien. Sí, mira, la naturaleza del hombre es aquella que es incompleta. Nunca vamos a estar completamente conocedores de Dios. Y estoy agradecido yo por los hombres que han entregado y que han dado lo que tenemos hasta el día de hoy, pero es nuestra responsabilidad en la época en la que vivimos de evaluar lo correcto y lo malo. Yo no voy a atacar a Juan Calvino, ni a Lutero, ni nada en cuanto a su persona. Puedo ver yo el papel que ellos jugaron en el desarrollo de la iglesia y en el desarrollo de la teología, y hay cosas que nosotros tenemos que agradecerles, así que es mejor a darles gracias a ellos por lo que nos han dado y dejar las enseñanzas que sabemos que no se comparan con la escritura o que no se alinean con la escritura, y eso es cierto de todo hombre, nadie tiene la, Eso es verdad. la ley final de todas las cosas, así que Sí. tenemos que tener mucho cuidado. Lo que me gusta de mis hermanos reformados es que tienen un punto de vista muy alto de la Biblia. Yo aprecio eso Sí. mucho porque realmente creen el inerror y la infalibilidad de la Biblia. Hay muchas influencias, muchas enseñanzas a lo largo de los siglos de individuos que tienen diferentes aspectos de evangelio y nos beneficiamos de eso el día de hoy aún. Una vez más, es nuestra responsabilidad fijarnos en algo que ahora, recordemos Ujú. que yo aún creo que Dios está revelando progresivamente a su iglesia las cosas que están contenidas en la escritura y esa revelación continúa expandiéndose y moviéndose, no que haya algo nuevo por ver, pero bueno, una persona llegó a decir que la persona que ha tenido el evangelio ya desde hace muchos años ha olvidado más de lo que sabemos. Y a menudo ese proceso de aprendizaje no pasa de una generación a otra exitosamente. Pero si no aprendemos qué es lo que la generación anterior conoció y revisamos el material y continuamos escudriñando lo que Dios está diciendo, vamos a estar en problemas. El movimiento pentecostal, por ejemplo, si no comprende lo que usted ha aprendido como un pentecostal clásico con respecto al mover y la operación del Espíritu Santo, no sobrevivirá. Es una imposibilidad porque el bautismo con el Espíritu Santo, tan cierto y honesto como lo sea para el propósito del servicio,
no forma el carácter del individuo. Eso se hace por fe en Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ninguna cantidad de servicio puede sobrepasar una falta de carácter. Los dones para el servicio bueno, aplastarán el carácter si no se funda o está fundado apropiadamente y está parado firme en la fortaleza del Calvario, fortaleza de Cristo y el crucificado. Así que una vez más, si la iglesia no entiende lo que ha causado grandemente a todos nosotros hasta cierto punto, aprender, entonces no avanzará. Están a punto de hacer esto ahora mismo. Lo sabemos y por eso es que le estamos tratando de hablar a nuestros hermanos pentecostales. Y no pensemos que el Pentecostés solamente va a permanecer igual, no puede sobrevivir a menos que se adapte a la verdad del mensaje de la cruz. Y yo sé que es una declaración fuerte, Ujú. pero les estoy diciendo la verdad. Hay muchas personas piadosas Las en hay, esas las hay. denominaciones que aman a Dios. Así es, Así es. sí. Pero cuando no entendemos aspectos de la escritura, se ha dicho una y otra vez y tenemos que interpretarlo correctamente, pero mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Cuando Oseas dijo eso, él no solo estaba hablando de ignorancia, está hablando de una ignorancia Así es, voluntaria, así es. que ellos escucharon la verdad en los días de Oseas, perdón, y rechazaron la verdad y continuaron e hicieron lo que estaban haciendo. Pablo dice exactamente lo mismo en Romanos 6:3 y dice, oh, no sabéis, agne ello, oh, no sabéis. Algo de esto involucra una falta de información, pero en una definición simple de Strong's, agne ello también incluye la idea de desinclinación. En otras palabras, lo escuchamos, pero no estamos inclinados a creerlo. Sé que he estudiado bastante a Alfred Pink y hay personas que me castigan, me dicen cómo va a ser esto y aquello, pero él trata con ciertos aspectos de la palabra de Dios tremendamente. Correcto, sí. Y si hay un beneficio, tenemos que tener cuidado, porque la gente común no va a hacer algunas de las distinciones que necesitan con respecto a la relación de los maestros y profesores. Tenemos que estar o tener mucho cuidado. Somos responsables por lo que escuchamos y lo que leemos y lo que aceptamos. Así Y es. tenemos que aceptar esa responsabilidad. Tenemos que poner a un lado eso que sabemos en nuestro espíritu que está mal. Correcto, pero al mismo tiempo hay momentos en los que grandes beneficios se pueden cegar por haber estudiado de aquellos hombres que han estudiado antes que nosotros. Yo creo que él tiene el mejor comentario del libro de Éxodo que podemos ver. Una vez más, tenemos que tener cuidado como siempre, pero al mismo tiempo, si no tomamos lo que Dios nos ha revelado, nos ha hecho conocer o nos ha dejado conocer y caminamos en esa luz, somos ignorantes de ignorancia o de ignorancia voluntaria. Mi pueblo es destruido por falta Ujú. de conocimiento. Eso en los días de Oseas, creo que 4 y 6 es ignorancia voluntaria. No voy a escuchar lo que ustedes están diciendo. Mm. Y si la iglesia no entiende el beneficio del bautismo con el Espíritu Santo y lo combina con un conocimiento de lo que el Espíritu Santo hace en la salvación y cómo Él puede obrar y conformarnos a la imagen de Cristo y dejar de pelear por los dos aspectos y reconocer que Dios quiso que nuestro conocimiento fuese unido, no separado. El bautismo del Espíritu Santo no hace lo que la salvación hace. Está diseñado para libertarnos del pecado, diseñado para implantar al Espíritu Santo relativamente a relación, primordialmente. Si entienden lo que Cristo ha hecho en la cruz, su relación con Cristo puede asegurarse o estar segura, puede estar lleno, uno puede tener todos los beneficios aún sin el bautismo. Ahora estoy diciendo que no tenemos que buscar el bautismo. No, no estoy diciendo eso, no estoy tratando de predicar eso, estoy tratando de hacer que el mundo pentecostal puede entender bien lo que no conoce, porque lo que no conoce y rehúsan aceptar está matándolos. Si no fuese así, entonces nadie sobreviviría más allá de la experiencia de conversión. Correcto, y lo que acaba de decir usted es vital. Para mí, y bueno, tenemos que ir a la pausa, pero mis primeros 6 meses de salvación fueron dinámicos, una relación con el Espíritu Y Santo. fue el Espíritu Santo que provocó eso, ¿no? Y fue la obra del Espíritu Santo. Saben, yo estoy confiado de esto. Sé que tenemos que ir a la pausa, pero
Si yo soy un pentecostal o una persona que está en círculos pentecostales y a mí se me dice que el Espíritu Santo no quiere hacer algo por mí hasta que yo sea bautizado en el Espíritu Santo, yo no creo. Yo no Ujú. creo ni voy a buscar. De hecho, invalido muchas cosas que el Espíritu Santo puede hacer conmigo y para mí porque yo no lo creo. Mm. La fe aún es la clave en todo eso y hay algunos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo que le creyeron a Dios y ellos están experimentando más del Espíritu Santo que otros. Es la fe en lo que Dios ha provisto, lo cual abrirá la puerta. Ya volvemos. Estamos de vuelta. John, por favor, vamos a... Hermano Swagger, permítame decir algo. Hemos tenido una conversación Claro. fantástica, ¿verdad? Aquí fuera del aire, pero usted hizo un comentario apenas hace un momento. Voy a mencionarlo porque creo que es importante con respecto a esta conversación antes de la pausa. El hecho es que, salvo y bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, eso no traerá victoria sobre el pecado. No, Ser bautizado en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas es bíblico, es correcto, y todo creyente debe buscar eso, pero eso no traerá. no está diseñado para eso. Exacto, y creo que eso trae la confusión en la conversación, pero la iglesia es un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia, la actividad, el mandamiento, la comisión es ser lleno del Espíritu y esparcir el Evangelio en todo el mundo, pero la iglesia está conformada de individuos y cómo el Espíritu Santo obra. Para mí, el mensaje de la cruz, lo que hizo toda la diferencia y lo que fue la revelación que me dejó a mí pensando, wow, es el comentario que usted ha dicho tantas veces y es cómo el Espíritu Santo obra. Yo entiendo, de acuerdo a lo que he entendido desde niño, es que Jesús murió por mí y eso, por eso es que soy salvo. Yo entendí desde niño hasta cierto punto que el Espíritu Santo, cómo Él obra, el bautismo con el Espíritu Santo e irónicamente la historia del pastor Donny que contó hace unos domingos con respecto a aquella iglesia en Pensilvania, es de Smoking Dam, Smoking Pensilvania, es que Down. yo de hecho fui bautizado en el Espíritu Santo durante esos servicios, en uno de esos servicios. Tenías 10 Tenía años de edad. 10 años de edad, así que esa es una fe simple, ser salvo, lleno del Espíritu, y eso es una fe de niño, infantil, no es lo mismo para el mensaje de la cruz. El punto es que lo que hizo la diferencia en mi vida fue la enseñanza que llegó, y hermano Larson, le voy a dar el honor y el crédito. Usted solía enseñar en las clases en la noche hace muchos, muchos años, para los que querían estar ahí como oyentes. Yo estuve en muchas de esas clases y comencé a escuchar lo fundamental de la clase. Tenías 12 años. 12 años de edad y cómo el Espíritu Santo funciona. Él obra exclusivamente a través de los parámetros de la obra consumada de Cristo y de cómo todo eso presenta en victoria sobre el pecado. Eso hizo la diferencia en mi vida. La iglesia realmente no está acostumbrada a eso. No lo está. Y ellos no se dan cuenta que la cruz es lo que le da al Espíritu Santo el medio legal, el derecho legal, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús, etcétera, etcétera. Ellos no entienden eso. No lo entiendo y dudo que lo hayan escuchado. La iglesia primitiva estaba en la misma barca. La iglesia primitiva estaba en la misma barca, por decirlo así. Si nos fijamos en Pedro, creo que podemos decir que Pedro fue el promotor más grande de la experiencia pentecostal después del día del Pentecostés. Él fue y evangelizó y se escuchaba de un evangelismo después de que sucedía, si estaba claro o no que habían recibido el don del Espíritu. Él y Juan corrían a Samaria a asegurarse de que fuesen llenos del Espíritu Santo, que habían recibido el bautismo con el Espíritu Santo. Así que hay esfuerzos pentecostales, pero nosotros sabemos que Pedro está manteniendo un sistema de fe que no funcionará. Por eso es que él va hacia Antioquía y en Antioquía escucha el mensaje de Pablo que enseña libertad de la ley y cuando los judíos llegan de Jerusalén, de Santiago, de la iglesia de Jerusalén, Pedro es intimidado por ellos y él comienza a vivir por las leyes mosaicas otra vez. Y Pablo reprende a Pedro, Pablo reprende a Pedro, y miren, aunque el Pentecostés ha sido exitoso, un erudito lo llamó el movimiento socialista más grande o social de, del siglo XX. Ha sido muy exitoso. No significa que el Pentecostés no tiene algo nuevo que necesita aprender.
con respecto al mensaje de la cruz. Lo único que el mundo pentecostés entiende sobre la cruz es Jesús murió por mí. Y eso es maravilloso, eso es fenomenal, es Sí, bueno. Definitivamente Él murió por nosotros. Pero ellos no entienden la parte que Él juega en limpiarnos del pecado. Ellos piensan que el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas, eso es lo que lo hace y no es no, así. Y hay millones que son bautizados con el Espíritu Santo y hablan en lenguas todo el día y no así pueden es. vivir una vida Amén. victoriosa. Y Pedro no entendía eso tampoco. Y yo creo que eso es algo que realmente es importante. Esto no es algo que estamos diciendo nada más porque, bueno, nosotros lo tenemos y ustedes no. La iglesia primitiva se enfrentó al mismo problema, no entendían su unión con Cristo, no entendían lo que esa unión con Cristo traía, no solamente libertad de la culpa del pecado, sino libertad del poder del pecado, y eso es algo que la iglesia, aún en el día de Pablo, no entendía, porque el Pentecostés era exitoso, el Pentecostés necesitaba aprender a evaluar su carácter y ver el carácter de Cristo desarrollado en ellos. Uno de los problemas que tenemos y algo que va a causar que muchos se molesten, pero tenemos que considerarlo y considérelo. El Pentecostés tiene problemas porque no entienden el día de Pentecostés. El día de Pentecostés no se trataba del bautismo con el Espíritu Santo exclusivamente. Cuando piensan eso, totalmente falla en entender el propósito. El día de Pentecostés, y por eso Jesús les dijo que fuesen, no era solamente para ser bautizados, para prepararse para lo que la cruz proveyó, la presencia y la morada del Espíritu Santo, que de hecho sería el poder transformador en la comunidad del nuevo pacto. Correcto. En la comunidad del nuevo pacto tenía que ser bautizada en Cristo por el Espíritu y eso era, no era posible hasta que el Espíritu pudiese venir. Y Sí, luego 1 de Corintios 12:13 tiene que ver. Romanos 6 viene a tomar lugar. Así que mientras el antiguo pacto estaba envuelto antes del Pentecostés, la parte final fue entregada en el día de Pentecostés, que fue la venida del Espíritu Santo que tomó residencia primero que nada en el marco así es. del ser humano y le Correcto. permite que él sea transformado a la imagen de Cristo. Antes de eso Antes no podía entrar al corazón del hombre. no podía y no había venido. Ya hay discusión que no tenemos ya el tiempo para hacerlo hoy. Lo hemos hecho en la clase de distintivos pentecostales, pero o de Pentecostés, pero no hubo venida del Espíritu Santo antes del Pentecostés. Él no vivía en los hombres antes de Sí, del no podía. Pentecostés. Era imposible. El pecado no había sido removido por la sangre de machos cabríos. El hecho es que Cristo no había sido glorificado. Jesús dijo, yo tengo que irme Así antes es. de poder enviar al Espíritu. Y ser glorificado con la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo fuese. Exactamente. Así que mientras el Pentecostés, mire el día de Pentecostés, sobre solo el bautismo con el Espíritu Santo y no reconoce que es el día cuando el Espíritu Santo vino en todos los beneficios del nuevo pacto, el verdadero valor de la cruz ahora está instalado en el día de Pentecostés. Ahora, si nosotros entendemos lo que él ha hecho, podemos vivir esa transformación. Pero la iglesia Correcto. primitiva no lo hizo. También tenemos el problema de que, bueno, si no necesito el bautismo con el Espíritu Santo para, En en cuanto lo a que la tiene que victoria ser, sobre el pecado. exacto, para vivir una vida santa, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué los pentecostales saben del bautismo con el Espíritu Santo? Tienen que ser unidos con lo que conocemos con el poder transformador del Espíritu Santo. Tenemos que dejar de pelear sobre qué sucedió en el día de Pentecostés y llegar al conocimiento maduro que hay aspectos de esa teología que es correcta, pero es incorrecto decir que el bautismo con el Espíritu Santo no es la fuerza poderosa para el creyente. Es incorrecto decir que en el día de Pentecostés ya eran salvos y ya tenían los beneficios. No, no era así. Eran salvos, pero no tenían los beneficios del nuevo pacto. El cumpleaños de la iglesia sucede en el día de Pentecostés. Mm. La comunidad del nuevo pacto ahora está formada cuando el Espíritu Santo empieza a emergir a los creyentes en la persona de Cristo. Y los beneficios, todos los beneficios de la venida del Espíritu, de lo que sucede, la Ujú. regeneración,
del corazón humano, quitando el corazón de El piedra y hombre de la nueva implantación del nuevo creación. corazón de carne. Hasta que nosotros entendamos esto y busquemos toda la obra del Espíritu Santo, no solamente una sección, y eso es lo que nos ha dividido, y nosotros peleamos y discutimos sobre verdad que tenemos que aceptar. Entendemos que el Antiguo Testamento cumple el Nuevo Testamento y lo que se dio en la Torá, la ley. Ahora Dios escribe esas leyes en nuestras mentes Ujú. y corazones, así que Él está cumpliendo lo que Él había hecho. Él le está añadiendo porque la iglesia, en Israel más bien, en el desierto no tenía poder para vivir para Dios. Vivieron bajo la ley, Ujú. vivieron bajo el régimen de el sustento, tal vez podría ser del sistema de sacrificio. Así Ahora podemos es. ver el sacrificio, pero hoy, como dice en Ezequiel capítulo 36, que Dios haría o causaría que nosotros, la palabra Natán significa hacer camino, el camino es el Espíritu Santo en nosotros, avivándonos. Esta cadena no existiría si no fuese por el bautismo con el Espíritu Así Santo. es. No existiría. Y yo sé que he tenido a líderes bautistas que me han llamado ya varios años atrás y les pregunté qué querían, ¿no? Me dijeron que querían saber cómo empezar una cadena de televisión. Yo les dije, claro, adelante, vengan a... Me pidieron visitarnos y mientras estábamos en la oficina, yo les pregunté, ¿qué les ha dicho el Señor a ustedes que hagan? Y se miraron unos a otros. Yo no lo sabía en ese momento, pero me enteré que ellos realmente no creían que Dios le hablaba a la gente y no veían una necesidad de responder a ello. Me dijeron, ¿a qué usted se refiere? ¿Cómo que qué el Señor nos ha dicho? Yo les dije, bueno, el Señor puso en su corazón hacer esto. ¿Qué tipo de programación ustedes van a hacer? Ellos se miraron y dijeron, bueno, nosotros no estamos todavía en ese punto y nunca llegarían a ese lugar porque no creen en eso. Y sucede que eso es lo que el Espíritu Santo puede hacer cuando, bueno, yo de hecho les dije, sí, pueden Correcto. hacer esto y aquello, pero bueno, ellos empezaron en la televisión y yo vi, y duró tal vez unos 3 meses y estaban Wow. fuera del aire. Sí. Y, pero el aspecto de servicio, definitivamente, y yo lo digo esto todo el tiempo, sin el bautismo con el Espíritu Santo, usted no va a hacer mucho para el Correcto. Señor. Hermano Swagger, el bautismo con el Espíritu Santo para servirle a Dios es algo que la iglesia en este momento está a punto de perder. Va de salida, pero la pregunta es, ¿cómo Repite eso otra vez. el bautismo con el Espíritu Santo, la iglesia está a punto de perderlo el día de hoy? Hay iglesias pentecostales y organizaciones pentecostales que aún están haciendo preguntas en cuanto a si debemos o lo necesitamos o no, o de la manera como Así se enseñó es, en el así pasado. es. Y Eso me pregunté, porque habían solamente 30% de las personas que bueno, dicen que son aquí, pentecostales y hablan en lenguas. Entonces, por ejemplo, cuando estamos en un sí, servicio pero y no tenemos el entendimiento del mensaje de la cruz, ¿qué es lo que nos queda? exacto. Y bueno, miren, la pregunta es, ¿cómo podemos mantenerlo? ¿Cómo podemos mantener el bautismo con el Espíritu Santo? No es simplemente por ser conservadores y pentecostales. Tiene Correcto. que ser, la única manera de poder mantenerse es dentro del margen de trabajo de la obra consumada de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, entendiendo ese esfuerzo. Si nosotros no llegamos a eso, no vamos a mantener el bautismo con el Espíritu Santo para servicio. Estoy de acuerdo con eso. Sí, miren, estoy luchando con esto, estoy muy emocionado acerca del mensaje de la cruz desde hace muchos años porque, por lo que estamos hablando el día de hoy. Mm. No hay nadie en el planeta que represente los resultados y los beneficios de ser bautizados con el Espíritu Santo más que Jimmy Swagger y los ministerios Jimmy Swagger. Nadie, nadie en el planeta. Pero el hombre responsable por traer la información que Dios usó para traer la revelación de cómo obra el Espíritu Santo fue un hermano reformado bautista llamado Kenneth Wuest. Él le enseñó a usted algo que usted no había visto, algo en sus escritos. Y lo que estoy diciendo es que si no entendemos, hay cosas que tenemos que aprender de los otros hermanos y hermanas en el cuerpo de Cristo.
nosotros no tendríamos esto el día de hoy. Y usted, no, usted lo puede decir mejor que yo si no se hubiera visto en sus escritos. Así es. Así que una vez más, no es uno o el otro. Eso tiene que detenerse, tiene que dejarse. Tenemos que aceptar el bautismo con el Espíritu Santo para servicio, tenemos que aceptar el entendimiento de cómo es que el Espíritu Santo obra relativamente a la salvación. El día del Pentecostés fue la entrada del Espíritu Santo no solamente para el bautismo, sí, de hecho, claro que sí lo fue, pero también para la entrada del Espíritu Santo para poder cambiarlo. Y fue eso el comienzo de la comunidad del nuevo pacto en Cristo. Jamás había sucedido antes. Pero todas estas cosas que hicieron los apóstoles en el libro de los Hechos fue por el bautismo con el Espíritu Santo. Correcto, pero lo que no sabían, que tenía que ser traído a su atención por el apóstol Pablo, era lo que había sucedido en la salvación, esa regeneración de cómo el Espíritu Santo Y obra. estamos viendo el hecho de mantener a la iglesia y Pablo escribe más sobre quién usted es en Cristo de lo que él habla de la necesidad del bautismo con el Espíritu Así Santo. es, correcto. Me parece que es en el capítulo 8 donde Pablo habla de esto, pero no es del Gracias. bautismo En que está Juan hablando. 14, 15 y 16 primordialmente nos habla de la salvación y de la obra del Espíritu Santo. Así es. Robert Menzies ha escrito un libro sobre el libro de Hechos y en Lucas que dice primordialmente que se enfoca en lo que él llama la profecía espiritual del lado sobrenatural. Es tiempo que nos unamos a las enseñanzas o unamos las Claro enseñanzas que de sí. Pedro y Pablo y que las unamos a Juan y a las demás, no tratando de hacer dos enseñanzas, no, hasta que continuemos nosotros de esta manera, seguiremos muriendo y eso nos aplastará relativamente a lo del bautismo. Bueno, el reloj dice que tenemos que terminar ya. Muy bien. Y en algún momento el reloj es el jefe, Sí, ¿verdad? amén. Gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan una programación. Yo creo que necesita escuchar cada una de estas programaciones. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.